Nos ponemos de pie para iniciar. Si no, no oye. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Haz la oración, papi. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, Y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Envíases al Espíritu a tu iglesia para la enseñanza del Evangelio. Que sea tu mismo Espíritu que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta cuarta clase. Y de una vez les aviso que la próxima semana vamos a tener un pequeño examen. Porque con este tema terminamos la primera parte. Bueno, pues antes de iniciar la lectura, dice aquí el tema de hoy, disposición para leer el libro sagrado. Antes de iniciar la lectura debemos dirigir una oración por medio del Señor Jesús, ya que solo Él puede abrir el sello del libro sagrado. Vamos a leer qué es lo que nos dice el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro. Está. 5:5. Capítulo 5, versículo 5. Entonces uno de los ancianos le dijo: no llores más, acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. ¿Hasta dónde? Hasta el 5 nada más. Palabra de Dios. Bueno, el león de Judá es Jesús. Él es el único que puede abrir el sello del libro sagrado y de los sellos de los que habla el Apocalipsis. En el caso del libro sagrado, Él es el único que puede abrir el sello de nuestra mente para poder entender qué es lo que nos quiere decir Dios cuando leemos su palabra. En Éxodo capítulo 3, versículo 5, nos enseña Moisés que donde escuchamos la palabra de Dios es un lugar sagrado. El Éxodo es el segundo libro. Éxodo capítulo 3, ese es el 21. Quítale, mi amor. Ven acá. Porque ya estamos transmitiendo mi vida. Capítulo 3, versículo 5. Yahvé dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Palabra de Dios. ¿Lo encontraste, papi? 3. Ese es el 4.
Ahí está. Ahí está. ¿Lo vuelves a leer? El 5, el versículo 5. Versículo 5. No sé qué, ¿dónde está? Y donde hacen los dientes. 2, 3. Es este. Bueno, es este. Donde hacen los dientes. Ahí está acá. Abajo. Ahí está acá. Ahí está. Entonces, dice, Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, aquí estoy. Contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. ahí está. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Donde Dios habla, se convierte en un lugar sagrado. Así como nos muestra Moisés y él se pone descalza y cae con la cara en tierra, nosotros vemos que así mismo cuando el sacerdote entra a la iglesia para aplicar una misa, lo mismo hace. Él entra, sube al altar y besa el altar como signo y símbolo de adoración, no de veneración, que son dos cosas diferentes, sino como signo de adoración, porque ahí vamos a escuchar la palabra de Dios, ahí se va a hacer el sacrificio por excelencia. Entonces, todo lugar donde escuchamos la voz de Dios se convierte en un lugar sagrado. Bien, en ocasiones cuando el sacerdote aplica la Santa Misa y él va a dirigirnos la palabra de Dios a través del Evangelio, en muchas ocasiones, sobre todo en misas especiales, se sahuma el altar. Esto es como un signo de purificación y también como un signo de alabanza y adoración a Dios, porque pues lo que vamos a escuchar es su palabra. Y así lo vemos con muchos sacerdotes que sahuman la palabra de Dios cuando lee, y cuando termina, besa la palabra de Dios, porque es eso, es el signo de alabanza y adoración a Dios. Porque ahí nos está permitiendo escucharlo y después escuchamos la homilía del sacerdote. Bueno, una manera en la que debemos de leer, ¿cuál es? La más correcta. ¿Cuál es la forma correcta de leer la palabra de Dios? Aquí nos dice que hay que leerla despacio, sin prisa, meditando siempre lo que estamos leyendo para que Dios pueda comunicarnos su mensaje. Cuando leemos la palabra de Dios, la misa, los que somos lectores ahora, por eso el sacerdote, el coordinador o la persona que nos apoya, que nos enseña, nos dice, tenemos que aprender a leer dándole las pausas donde hay comas, donde hay punto y coma, donde hay signos de interrogación o de admiración. ¿Por qué? Porque tenemos que darle ese sentido profundo de la lectura. No es lo mismo que leas como si estuvieras leyendo un libro de poemas o como si estuvieras leyendo una novela
o un libro científico. No es lo mismo, porque en este caso, si no le damos la acentuación de vida, podemos confundir a las personas que nos están escuchando, o nosotros mismos, si la estamos leyendo y no lo leemos como debe ser, le vamos a dar otro sentido a la lectura. Bueno, la mayoría de los estudiosos coinciden en que la mejor manera de estudiarla es iniciando por los evangelios, puesto que Jesús es el centro y corazón de toda la Biblia. Así es, puesto que durante todo el Antiguo Testamento vemos que desde el Génesis ya se habla de una promesa. Cuando Dios, en la cita que estábamos viendo la semana pasada, Génesis 3:15, donde Dios le dice a la serpiente: voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella te va a aplastar la cabeza y tú le vas a lastimar su calcañar, su talón. Y veíamos que desde ahí ya hay una promesa de una descendencia, de la descendencia de una mujer a la que de muchísimo antes ya había dispuesto que iba a haber. O sea, la Virgen María no fue algo casual. Que exactamente casual, esa es la palabra. No fue una casualidad de que ella fuera la madre de Jesús, sino desde el principio y desde que se hizo el mundo, Dios ya había pensado en todo lo que iba a suceder. Él ya había visto qué era lo que iba a pasar con su creación. Y precisamente por amor a su creación es que Él nos promete a un Salvador, que es el que se convierte desde ese momento en el centro de todo. Y vemos que a través de toda la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento vamos viendo que todos hablan de que va a venir un Salvador. Todos los profetas, tanto escritores como no escritores, hablan de ese Salvador, de ese Mesías, de ese Cristo que va a salvar al mundo. Sin embargo, los judíos, los hebreos, confunden la salvación del alma con la salvación política. Y ellos esperaban que fuera un Salvador, pero que los salvara de la situación tan precaria en la que vivían y sobre todo sujeta a otras políticas, a otros reinos. En este caso, cuando Jesús vino, pues estaban sujetos a los romanos, al imperio romano. Entonces, vemos cómo entonces la mejor manera de leerla es iniciando por los evangelios, para conocer a Jesús, a esa persona que es el centro de todo. Después nos recomiendan leer y estudiar a los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles vemos el nacimiento de la iglesia de Jesús, misma que Él funda. Después de los Hechos nos dicen que sería recomendable leer y estudiar las epístolas. Las epístolas son las cartas que escriben Pedro, Pablo, Juan, Judas, Timoteo, Filemón, Tito. Son cartas que se van enviando entre ellos para animar a las diferentes comunidades en donde iban a predicar. Y después entonces, ya sabiendo toda esta parte, podemos confrontar lo que nos dice el Evangelio, los evangelios, las cartas
con lo que se decía en el Antiguo Testamento. Entonces vamos viendo cómo va de una manera perfecta, se van embonando como si fueran piezas de un reloj. Y todo va perfectamente. La iglesia ha llamado a un método de leer las Sagradas Escrituras, que es la que lleva, la ha llamado lectura continuada. Esta lectura continuada se da en un ciclo de 3 años. Ahorita estamos en el ciclo, son 3 ciclos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Son de a 3 años cada uno. Ahorita creo que estamos en el ciclo B. Y así se lee toda la Biblia completamente. Ahora, dentro de lo que es el estudio de las Sagradas Escrituras, nos encontramos que también nos proporciona ciertas dificultades, como en todo. Una de las dificultades que podemos encontrar para poder leer la Biblia es la complejidad de los libros. Más bien, ¿por qué de los libros? Por la forma en cómo escriben los autores secundarios. Porque tenemos que tomar en cuenta el tiempo, la cultura, y aquí viene y se encierra lo que ya habíamos visto en las primeras lecciones, que tenemos que tomar en cuenta. Pues es esto, la cultura, el tiempo, el momento político y todo lo demás que encierra pues la cultura en sí. El contexto, exactamente, el contexto. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. El 6. Exactamente, Hechos. Capítulo 8. Versículos del 26 al 39. Del 26 al 39. ¿Ya? ¿Quién lee? Felipe bautiza a un etíope. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur, por el camino que baja a Jerusalén, a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías.
le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. Palabra de Dios. Te alabamos. Bueno, aquí vemos una dificultad para entender, así como nos pasa a nosotros, así le pasaba a los primeros cristianos. En este caso, este etíope, que era un eunuco le llamaban a las personas que castraban para que pudieran pues trabajar a la reina y así el rey poder estar tranquilo de que no pudiera tener otro varón en su cama. Entonces esta persona iba leyendo la escritura de Isaías, pero no lo entendía. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Si no sabemos cómo leer las Sagradas Escrituras, nos pasa lo mismo. Podemos leer y leer y leer y no vamos a entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces hay que leer primero poniéndonos en manos de Jesús para pedirle que el Señor nos muestre su camino, que nos dé ese apoyo que en ese momento necesitamos, que nos dé su mensaje, dejarlo hablar. En una palabra eso, dejarlo hablar. Y ponernos en disposición, dejar nuestro espíritu prácticamente vacío igual que nuestra mente para que Dios a través de su palabra nos llene. Entonces aquí, en esta parte donde dice escribe tu comentario, pueden comentar en este momento en sus escritos qué es lo que, con lo que ustedes se han topado cuando han leído algún pasaje que no han entendido. Si se han sentido como este eunuco, se han sentido perdidos, o si han entendido la palabra de Dios cuando la han leído en el momento. O prefieren platicarlo y después escribirlo. Pues sí, también. Pues, por ejemplo, cuando algunas veces, como aquella ocasión que decía
muy tajante que lo mate, ¿no? A la persona que te esté como incitando o algo así. Si no lo lees, o si por ejemplo no estás en lo que estás, ¿no? Aquí dice que lo mate. Y entonces pues, pero realmente no es así, ¿no? O dicen, cuando pasa una persona a decirte de los, ¿cómo se llama? De los Hermanos separados. de los testigos de Jehová, por ejemplo, te dicen un pedacito y podrían, como ellos toman textual la lectura, o ese no lo toman textual, pues obvio no, ¿verdad? Porque te imaginas que pues cualquiera lo lee, así uno que nada más que de casualidad agarre esa parte. Y está trágico. Así es. Chibi, No sé. cuando lees la palabra, ¿lo entiendes a la primera o necesitas volver a leer para que lo puedas entender? A eso se refiere. Como te dice, hay que leerlo meditando para que entiendas. Pero yo así para comentarlo, no sé. Me da mucho trabajo estar metida en o sea, una cosa como esta, porque pues, no, yo no puedo, no sé expresarme, va. Nunca lo he hecho. Ni por una ni por otra cosa. Yo dije, no puedo. Y sí, le pido mucho a Dios que me dé que yo entienda las cosas, pero pues todavía creo que no me toca. Tranquila porque el Señor sabe en qué momento. Y sabe también en qué partes te va a iluminar y lo vas a entender. Y hay partes que no a todos también se nos da para entender. O sea, a veces leemos y decimos, ¿qué nos quiere dar a entender? ¿Qué? No entiendo esto. A veces lees otra vez y a veces hasta la cuarta vez que lo lees, como que viene ya aquella lucecita y dices, ya entendí qué es lo que quería decir. Pues esto que estabas comentando de los hermanos separados, de que nos dicen a veces un versículo y de ahí se agarran y te hacen toda una plática, es verdad. A veces ellos toman un versículo para hablar, pero no siempre dicen las cosas correctas, porque no siempre... Te hablan por teléfono, que te urge ahorita hablar contigo. Ay, Jesús. Ponle pausa un momento, por favor. Vente aquí porque si no se va a ir mi señal y va a perder.